creo que quedó grabado en el ejercicio. Bueno, entonces ahí están las ecuaciones, ¿sí? Ahí están reemplazadas las ecuaciones con los datos. O sea, acá está la ecuación general de las 5 fuerzas, las proyecciones horizontales, por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Por la coordenada del centro de momento, la coordenada de un punto de la recta de acción de la coordenada de la fuerza, x sub b menos x sub a, menos la intensidad de la fuerza proyectada en la vertical, P perdón, en la horizontal, P por el coseno, por Y sub B menos Y sub A. Esta expresión, que la hicimos varias veces porque recuerdan que había algo que estaba mal hasta que la pusimos bien esta ecuación y dijimos esta ecuación, por favor, de memoria, la tenemos que saber de memoria. ¿Sí? Entonces, el concepto ahora, ¿sí? Es, vamos a ir a nuestra ecuación. El concepto es lo que les decía, les insistí bastante en la ecuación de momento. Hemos demostrado a través del teorema de Variñón que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí analíticamente con esto, ¿sí? Poniendo esta fórmula, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es poner, ¿no es cierto?, la expresión que dice que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza, y la estamos poniendo analíticamente. Entonces, ¿cuál es la expresión del momento de la resultante con respecto a un punto? Entonces, esa fórmula que mostré recién, que deducimos, para la resultante será R por el seno de alfa sub R, por x sub b menos x sub a menos r por coseno de alfa sub r por y sub b menos y sub a, tiene que ser igual al momento, a la suma de los momentos de cada una de las fuerzas. Entonces, tengo que aplicar esa fórmula, ¿no es cierto? Tengo que aplicar esa fórmula, esta fórmula, la tengo que aplicar tanto para la resultante como para la fuerza. Entonces, esta expresión, que es la expresión analítica al momento de una fuerza con respecto a un punto, tengo que aplicarla a la resultante que está aplicada aquí, hasta aquí. Y después, ¿no es cierto?, tengo que decir es igual a la suma de los momentos de toda la fuerza. Y por eso vamos a decir es igual a la suma desde i igual a 1 hasta i igual a n de los p sub i por seno de alfa sub i por x sub b menos x sub a menos la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a n de los p sub i por coseno de alfa sub i por y sub b menos y sub a. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es, aquí, esto es, en realidad, podemos decir que es una, vamos a escribirlo aquí, aplicando el teorema de Variñón. Entonces, aplicando el teorema de Variñón, ¿no es cierto?, vamos a tener el momento de la resultante analíticamente igual a la suma de los momentos de la fuerza componente, ¿no es cierto?, en forma de esa forma. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, si esta es una ecuación de proyección, el Rx es igual a R por coseno de alfa. Y ahora, si yo de la primera ecuación reemplazo el R, el valor este, porque fíjense, todo esto que estoy marcando son datos y por lo tanto con eso consigo R por coseno de alfa. Si R por coseno de alfa lo reemplazo en la ecuación de abajo, en esta ecuación de abajo reemplazo R por coseno de alfa, R por coseno de alfa sub R, si yo lo reemplazo aquí, me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar una incógnita que es R por el seno de alfa. ¿Sí? Y esta R por coseno de alfa es igual al Rx, y esta R, y despejando de acá, esta R por seno de alfa es el Ry. Por lo tanto, de la primera ecuación obtengo este valor de acá de R por coseno de alfa, reemplazando en la segunda ecuación, ¿no es cierto?, se obtiene el valor R por seno de alfa, que es igual al Ry, ¿sí? Es igual a la Ry.
voy a ampliar un poquito más para que vean. Es igual al RY. Y ya a partir de aquí, es igual que en el caso anterior. Porque una vez obtenido RY y RX, tengo RX, RY, y con eso obtengo R, y con R y RX y RY, mediante arco seno, arco coseno o arco tangente, obtengo R teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho de la reducción del ángulo al primer cuadrante. Y por lo tanto, de esta forma encontramos el momento de una fuerza, la reducción analítica de un sistema de fuerza con respecto a, en forma analítica, ¿no es cierto?, con dos ecuaciones, una ecuación de momento y una ecuación de proyección. De la misma manera, ¿no es cierto?, podemos ver la reducción mediante dos ecuaciones de momento. ¿De acuerdo? Perdón, antes de ver dos ecuaciones de momento, en este formato de una ecuación de momento y una ecuación de proyección, vamos a ver un ejercicio. Entonces voy a entrar a un ejercicio. Y nuevamente aquí tenemos, ¿no es cierto? A ver, voy a copiar los datos. Voy a copiar los datos. A ver, ¿quién me dicta los datos del ejercicio anterior? Por favor, díctemelo para que lo pongamos acá. Creo que este era 20. 60. 60. El de abajo era 40. 40. El de más abajo es 100. 100. Y el último es 120. 120. Ya. ¿Y los ángulos? El primero es 45 grados. 45. 35 dice. 45. 45. El siguiente. Es 100 grados. 100. Siguiente. Está bien, nomás es 200 nomás era. Ya. El siguiente. El 350. 350. El siguiente. 80 grados le puso el último. Ya. Entonces, tenemos el centro de coordenada y además necesitamos un punto, ¿no es cierto?, de dato de dónde vamos a tomar momento. Yo aquí le he puesto un punto de coordenada x sub b y y sub b 2.3. Entonces, si ahora vemos la ecuación, que mostramos analíticamente, fíjense aquí abajo ya está reemplazado el Rx igual 20 por coseno de 45 más 60 por coseno de 60 más 40 por coseno 60 por coseno de 100, perdón, 40 por coseno de 200, 100 por 350, etc. Y el RY es igual a esto, ¿no es cierto? Y acá está toda la descripción, ¿no es cierto?, de lo que tenemos. Entonces, como todo esto es un número, al final voy a tener que el Rx es igual a 85, 45, el RY me va a dar igual a esto y por lo tanto, fíjense que de nuevo tengo el R igual a 181 y el alfa sub R igual a 61 grados. Exacto. Y acá está el gráfico, ¿no es cierto?, que nuevamente se me ha repetido, está muy grande, le puedo cambiar la escala, le voy a cambiar la escala a 25, ¿no es cierto? Y tengo el gráfico más pequeño. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer como práctico, ¿no es cierto?, tienen que hacer el ejercicio que les he dado con los tres casos, mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, y mediante dos ecuaciones de momento que vamos a ver enseguida. ¿Está claro? O sea, no hay mucho donde perderse, lo único que hay que entender muy bien, esta ecuación, que lo que estoy haciendo es tomando momento, aplicando el teorema de Varignon, tanto a la resultante igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes. Y eso expresado analíticamente para la resultante, ¿sí?, y para cada una de las fuerzas. Y eso es lo que está escrito acá, ¿no es cierto? Y nos da
resultado que el ejercicio anterior. Eso es mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. El centro de momento puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquiera. Si yo cambiaría el centro de momento, le voy a poner 4, por ejemplo, y si quieren le voy a poner 7, ¿sí? ¿Va a cambiar el resultado? ¿Qué creen? ¿Va a cambiar el resultado? Pregunto, ¿el resultado va a cambiar si yo cambio el centro de momento? No. No debería, ¿no es cierto? Obviamente va a cambiar todos estos valores, pero a la larga, ¿no es cierto?, me está volviendo a dar lo mismo y me está dando la misma resultante. O sea, no cambia. Sin embargo, hay algún tipo de restricción, ¿sí? Para el centro de momento. Esa restricción viene de un detalle, ¿cómo les puedo explicar? Voy a hacer un poco más claro esto, viene de un detalle teórico y no se los voy a decir, quiero que lo estudien. Cuando ustedes estudien, porque tienen que estudiar en el libro, pues no es solamente de los apuntes. Normalmente es otra deficiencia que el día antes del examen final quieren estudiar solamente los apuntes. Estudien libros, jóvenes, para eso les he dado libros, ¿sí? Y para eso les he dado más de un libro, pero en el libro de Flies, ¿no es cierto?, está el tema. ¿De qué se trata? Se trata de que hay que demostrar, ¿sí? Hay que demostrar que es posible encontrar la resultante mediante este tipo de ecuaciones. Hay que demostrarlo. Entonces yo voy a volver, creo que me salí. Esta es una programación. A ver, voy a guardar esto, voy a salir de aquí, voy a volver a mi pizarra, donde estábamos desarrollando la materia, ¿sí? Yo voy a volver a lo siguiente. Cuando dijimos que la proyección de la resultante, ¿sí? Cuando aplicamos la ecuación, que la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza, eso hay que demostrarlo, que siempre se va a cumplir. Entonces, aquí lo demostramos, ¿no es cierto? Y vimos, si estos dos casos, incluso hicimos una tarea donde probamos matemáticamente y gráficamente que la proyección de la resultante es igual a la suma de la fuerza, de la proyección de la fuerza. Entonces, cuando estamos hablando, de las ecuaciones, de una ecuación de proyección y una ecuación de momento, ¿sí? Vuelvo a presentarles esto que hemos visto. La pregunta ¿es verdad que esto es cierto? ¿Es verdad que siempre podré encontrar la resultante mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento? ¿Es verdad? Eso, jóvenes, hay que demostrarlo, ¿sí? Entonces, y son preguntas de examen, ¿sí? Y se los digo porque en algún momento le voy a tomar examen. Y pregunta de examen es demostrar que es posible encontrar la resultante mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección. Está en el libro. Entonces, cuando ustedes estudien la teoría, ¿sí?, de por qué, ¿no es cierto?, se puede demostrar que es posible encontrar la resultante mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección, ahí encontrarán que hay algún tipo de restricción para esto. ¿Para qué? Para el centro de momento, ¿no es cierto?, que hay que poner. Entonces,
¿Es un punto cualquiera? Sí, digamos un punto cualquiera del plano, pero hay alguna restricción. No pueden ser todos los infinitos puntos. Existe una restricción especial. ¿Cuál es esa restricción especial? Quiero que la estudien en el libro. O si no, el día de mañana la van a encontrar en, en una pregunta de examen. Les vuelvo a repetir la pregunta de examen. ¿Sí? ¿No es cierto? Demostrar que es posible encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Y hay que demostrarlo. ¿Lo tienen en el libro? Estudienlo. ¿Sí? No se lo voy a explicar porque quiero obligarlo a que lean y estudien en el libro. ¿Ok? Muy bien. Eh, y el último caso es mediante dos ecuaciones de momento. Entonces veamos mediante dos ecuaciones de momento. El concepto es el mismo, ¿sí? Lo único que en vez de tomar una ecuación de momento y una presión, vamos a tomar dos ecuaciones de momento. El concepto es exactamente el mismo. Entonces, los datos, ¿qué tenemos como dato matemático? Tenemos el punto de concurrencia de la fuerza, ¿sí? Tenemos las intensidades de todas las fuerzas que forman parte del sistema, desde igual a 1 hasta igual a n fuerzas, ¿sí? Y tenemos los argumentos o ángulos que forma cada una de las fuerzas con respecto al eje X como es nuestra convención. Entonces, el concepto es nuevamente que el momento de la resultante respecto a cualquier conjunto de planos es igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes respecto al mismo punto. ¿Y esto qué? Esto es el teorema de Variñón. Entonces, ahora, para hacer esto, necesitaremos también como dato necesitaremos dos puntos, ¿no es cierto?, de concurrencia de la fuerza. Digamos, un punto C, un punto B y un punto C, que vamos a decir, estos van a ser los centros momentos. También en este caso existe algún tipo de restricción, ¿no es cierto?, para los centros de momento. ¿Cuáles son? Los estudian en el libro. Si ahora planteamos las ecuaciones, ya esta la vimos en el anterior caso, que la ecuación de momento, estábamos aplicando nuevamente el teorema de Variñón para, ¿no es cierto?, la ecuación de analítica del momento de una fuerza con respecto a un punto. Nuevamente esta parte de aquí corresponde a aplicar la expresión analítica del momento de una fuerza a la resultante, y esta otra parte de acá de la igualdad del otro miembro es aplicar la ecuación analítica del momento de una fuerza a todas las fuerzas, por eso está la sumatoria para cumplir el teorema de Variñón. Y después, con respecto a un punto C, exactamente lo mismo. La única diferencia, ¿cuál es? Que en vez de XB es XC, en vez de Y sub B es Y sub C, y lo mismo acá, en vez de X sub B es X sub C, y acá en vez de Y sub B, Y sub C. Después, y todo este es dato. Por lo tanto, lo que está resaltado en rojo son las incógnitas. R por el seno de alfa sub R, coseno de alfa R por coseno de alfa sub R, R por seno alfa sub R es RY, R por coseno de alfa sub R es RX, ¿sí? Y lo mismo abajo, R por el seno alfa sub R es RY, y abajo R por coseno de alfa sub R es RX. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Como RX es igual a lo que acabo de decir, y RY también, nuevamente obtenemos RX y RY, y con RX y RY vamos a obtener, ¿qué cosa? Vamos a tener, aplicando la raíz cuadrada elevando al cuadrado por un teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Vamos a encontrar R. Y nuevamente, ¿no es cierto? Con cualquiera de los datos de Rx o Ry, utilizando cualquiera de las tres funciones trigonométricas, mediante arco seno, arco coseno o arco tangente, nuevamente obtenemos, ¿no es cierto?, el alfa sub R. Nuevamente cuidado con el tema del signo, en qué cuadrante estamos, para tener el verdadero valor del ángulo, del giro de ángulo, en función de qué, de nuestra convención que tenemos. ¿Ok?
Veamos un ejercicio. Voy a salir de acá. Veamos un ejercicio. Ahora mediante dos ecuaciones de momento. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los datos que tenemos? Acá tenemos las intensidades de las fuerzas, ¿sí? Estas son las intensidades de las fuerzas. Permítame aclarar esto, creo que está muy oscuro. Y después tenemos los argumentos de las fuerzas, ¿sí? Que son estos. Para cada una de las fuerzas, nuevamente estoy poniendo 5 fuerzas, pero además tenemos que tener, como dato, tenemos que tener el punto de concurrencia de la fuerza, un punto cualquiera de concurrencia de donde están corriendo la fuerza, o sea, concurren a un punto, ¿sí? El X sub A y el Y sub A. Tenemos que tener los centros de momento también como dato, tenemos que tener los centros de momento, ¿sí? ¿Para qué? Para el centro de momento B, ¿sí? Que tenemos que tener su coordenada X sub B, su coordenada Y sub B, ¿sí? Igual para el otro centro de momento, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, esto es C, esto es para el centro de momentos C, su coordenada, ¿no es cierto? X sub C, acá también hay que corregir, esto es X sub C, X sub C, y esto será Y sub C. Casi no se ve esta X sub C, bueno, acá, te quede muy pequeño. Bueno, dejémoslo así, pero es X sub C y Y sub C, ¿sí? Y le estoy dando un valor cualquiera, cuidado con la restricción, estudienlo. Y nuevamente acá están las expresiones analíticas, y acá están las ecuaciones ya con los valores, valores. Esto, fíjense, yo voy a hacer un clic aquí para mostrarles la fórmula. Entonces no es una formulita sencilla, esto está programado para que suceda esto, para que cuando yo cambie los datos acá, ¿no es cierto?, se me cambie acá y se me calcule. Entonces le vuelvo a pedir que me dicten los datos. Esto era 20. La siguiente fuerza. 60, 60. La siguiente. 40, 40. La siguiente. 100, 100. La siguiente. 120. 120. Los ángulos. El primer ángulo es 45, 45. El siguiente. 100. 100. El segundo es 200, ¿no? No, el tercero diré. Ya, 200. El siguiente. 350, 350. El siguiente. 80. 80. Ok. Fíjense lo que me ha pasado. ¿Sí? Tengo que cambiar la escala. Entonces le voy a cambiar la escala. Sí. Y ahora tengo el dibujo. Bueno, voy a tener que cambiar también la posición del dibujo, pero bueno, eso lo puedo hacer después. Tengo otro programita que me mueve el dibujo a una posición que yo necesito. Entonces ahí están, y fíjense que están marcados los centros de momento, ¿no? El centro de momento B está en este punto de aquí, con sus coordenadas, y el centro de momento C está acá. Yo voy a mover esta coordenada Y del punto C, está muy arriba, lo voy a poner, a ver, lo voy a poner 2, ¿sí? Entonces, si se fijan, el centro de momento
El centro de momento ya se me ha modificado este punto C. A este punto B lo voy a mover hacia la derecha, o sea que el XB, ¿no es cierto?, que sea 5, y me sigue dando el mismo resultado, ¿no es cierto?, 181 y 65, 61 grados el alfa sub R. Y ya moví este punto B. Entonces, donde mueva esto, ¿sí? Voy a tener el mismo, tengo que llegar al mismo resultado, ¿sí? Voy a hacer una prueba, X sub C, voy a poner 5, está bien. Ya, ok. Quería hacer una prueba para ver si me daba un error, pero, fíjense que aquí estoy teniendo error, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué será que tengo error? ¿Ah? Porque justamente he puesto una de las restricciones. ¿Sí? Justamente he puesto una de las restricciones. Por eso me está dando igual a 0. Ustedes se deben acordar más que yo. Yo lo vi hace muchos años. ¿Se acuerdan lo que es una combinación lineal de ecuaciones? ¿Recuerdan o no? ¿Alguien se acuerda? Al siguiente tema. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, esas restricciones dijo que estaban en el libro, ¿no? Sí, señor. Ya. Sí, señor. Por eso, lean. Estudien el libro, jóvenes. Estudien la teoría. Ahí está el concepto. Porque si solamente aprendemos a hacer ejercicios, si le ponen el día de mañana un ejercicio, y está algo raro, y no lo entienden, lo van a solucionar si conocen la teoría. Si no conocen la teoría, los por qué, si no conocen la teoría, el por qué, seguro que no van a poder solucionar muchas cosas. Ok, entonces, vamos a... Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué es que necesitamos 2 puntos para el momento? Porque calculamos. Diciendo, es que voy a volver a cargar esto. Lo que estamos diciendo es que para encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, lo podemos de hacer de 3 formas diferentes. Mediante dos ecuaciones de proyección es una forma. Otra forma es mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Otra forma mediante 2 ecuaciones de momento. Son 3 formas diferentes. Entonces, en el caso de, es decir, el tercer caso, mediante 2 ecuaciones de momento, tenemos que plantear 2 ecuaciones de momento. Y para plantear 2 ecuaciones de momento necesitamos, obviamente, tener 2 centros de momento. Tenemos que darnos 2 centros de momento. Listo, ingeniero. Entonces, toda esta teoría la encuentro también en el librito, ¿no? En los libritos. A ver, de nuevo, y permítanme, vamos a buscarlo. Vamos a buscar dónde está. Tema UAGRM, estructuras isostáticas, muy pocas cosas que yo explico que no estén en este libro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy Listo, bien. ingeniero, está claro. Claro. Este libro de Rubiana.
salir de aquí y vamos a volver. Vamos a ver, volver aquí. Cuando vamos a cerrar esto. Cuando vimos el desarrollo de la materia, dijimos que íbamos a estudiar, y vuelvo a una clase anterior, que es esta de aquí, que esto lo he explicado 2 veces. ¿Sí? Al principio, el primer día de clase también lo expliqué. Dijimos que estamos viendo fuerzas concurrentes en el plano. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, fuerzas concurrentes. Y lo que ya hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto fuerzas concurrentes y hemos visto la reducción de fuerzas concurrentes. ¿De acuerdo? Fuerzas concurrentes y la reducción de fuerzas concurrentes. Y lo hemos visto, las fuerzas concurrentes. Bueno, lo voy a marcar lo que hemos visto. Hemos visto esto. Perdón, estamos viendo esto. Estamos aquí. Hemos visto ya la reducción del sistema de fuerzas concurrentes en el plano y hemos visto ya, esto lo voy a separar, permítame separar el método gráfico, ¿sí? Vamos a ver, hemos dicho que vamos a ver método gráfico y métodos analíticos. Entonces, para la reducción, y voy a hacer una cosa. Voy a copiar esto acá. Vamos a ver el método gráfico y el método analítico. Entonces, ya hemos visto el método del polígono, el método gráfico, y ya hemos visto los métodos analíticos mediante 3 formas diferentes. Mediante el método de 2 ecuaciones de proyección o mediante una ecuación de proyección, una ecuación de momento o mediante 2 ecuaciones de momento. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué es lo que sigue? Debemos ver la descomposición de fuerzas. Vamos a ver la descomposición de fuerzas, ¿sí? De fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes en el plano, descomposición de fuerzas. Y la vamos a ver también, mediante método gráfico y mediante método analítico. También. Y después vamos a ver el equilibrio, y también el equilibrio, ¿sí? Lo vamos a ver mediante método gráfico y método analítico. Después vamos a pasar a ver los sistemas de fuerzas no concurrentes en el plano, ¿sí? Y vamos a ver nuevamente reducción, descomposición y equilibrio. Yo les decía cuando expliqué, perdón, y después vamos a ver fuerzas paralelas, y para fuerzas paralelas vamos a ver reducción, descomposición y equilibrio. Ese es el orden que está en el libro, ¿sí? Vuelvo a repetir el orden que está en el libro. Sistema de fuerzas concurrentes, reducción, método gráfico y método analítico. Descomposición, método gráfico y método analítico. Equilibrio, método gráfico y método analítico. Y después, sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, reducción, método gráfico, método analítico. Descomposición, método gráfico, método analítico. Equilibrio, método gráfico, método analítico. Así está en el libro planteado. Yo hace algunos años vengo cambiando nada más que el orden. No voy a enseñar cosas diferentes ni de otra manera. Voy a solamente cambiar el orden. ¿Por qué quiero cambiar el orden? Se lo voy a explicar enseguida. Entonces, hoy hemos visto ya sistemas de fuerzas concurrentes en el plano y hemos visto la reducción. ¿Ok? Entonces, quiero pasar ahora a ver los métodos, el sistema de fuerzas no concurrentes, la reducción gráfica analítica. ¿Por qué? Porque la experiencia de muchos años me dice que enseñándolo así, lo entienden mejor y ahorramos tiempo, porque estamos sobre lo mismo, ustedes ya están con las ecuaciones gráficas y analíticas y por lo tanto es más fácil entenderlo que pasar por todo esto, ¿no es cierto? Y después volver a fuerzas no concurrentes
En cambio, estamos con el concepto en este momento de la reducción, de encontrar una resultante de un sistema de fuerza concurrente. Entonces, vamos a pasar al sistema de fuerzas no concurrente y vamos a ver la reducción. Y después vamos a pasar a fuerzas paralelas y vamos a ver la reducción. Y después vamos a volver a fuerzas no concurrentes, descomposición y lo mismo. Es, nada más que voy a cambiar el orden, ¿sí? Porque lo entienden mejor. Además, con eso he conseguido fácil reducir unos 20 días de clases menos, por lo menos 2 semanas de clase se ahorra con este procedimiento. Y vuelvo a decirle, eso es experiencia de muchos años que he ido modificando la metodología de enseñanza. Entonces, ¿qué vamos a pasar a ver ahora? Vamos a pasar a ver la reducción de fuerzas no concurrentes en el plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a pasar acá. Voy a pasar a fuerzas no concurrentes en el plano. ¿Qué son fuerzas no concurrentes? Lo vimos ya, ¿no es cierto? Son un sistema de fuerzas en los cuales todas las fuerzas no concurren al mismo punto. También está en forma gráfica, ¿sí? Y también está en forma analítica mediante ecuaciones. Entonces, en forma gráfica, ¿sí? Se utiliza lo que se llama el polígono funicular. Se los voy a mostrar en una presentación en PowerPoint y después se los voy a hacer de nuevo, ¿no es cierto? Paso por paso en nuestra pizarra. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Tenemos un sistema de fuerzas no concurrente en el plano. Y se reduce, ¿no es cierto?, mediante el método gráfico, y el método gráfico para reducción de fuerzas no concurrentes se llama el método del polígono funicular. ¿De qué se trata esto? De lo siguiente, ¿sí? Reducción gráfica. Entonces, supongamos que tenemos estas 4 fuerzas, de las cuales obviamente conocemos para cada una de las fuerzas su intensidad, su dirección, su sentido y un punto de su recta de acción, ¿sí? Entonces, cuando teníamos un sistema de fuerzas concurrentes, ¿qué hacíamos? Para encontrar la resultante, trazábamos lo que se llama el polígono de fuerzas de los vectores representativos, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a elegir una escala de fuerza, ¿sí? Elegida una escala de fuerza, vamos a trazar los vectores representativos de la fuerza. El vector representativo de la fuerza en una determinada escala sabemos que la trazamos paralelamente a sí mismo, ¿sí? Trazamos el vector representativo de la fuerza P2 en la misma escala, ¿no es cierto?, paralelamente a la fuerza dada. El vector representativo de la fuerza P3 paralela y en escala, y finalmente el vector representativo de la fuerza P4 paralelamente en escala. Y después trazamos, ¿sí?, el origen del primer vector con el extremo del último vector es el vector representativo de la resultante. A ese vector representativo de la resultante, porque estamos en un método gráfico, ¿no es cierto?, lo medimos en centímetros y encontramos la resultante midiendo el vector representativo en escala, multiplicando por la escala de fuerza. Listo, ya tenemos la resultante. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Ahora, esta resultante, ¿por dónde pasa? En el cuerpo, en el elemento estructural. ¿Por dónde pasa? En el caso de fuerzas concurrentes, obviamente trasladábamos la resultante hasta el punto de concurrencia de la fuerza. Pero estas fuerzas no concurren en un mismo punto. ¿Por dónde pasa la resultante? No sabemos. Entonces, se nos está agregando una incógnita más. En el método gráfico, para resolver este problema, vamos a trazar lo que se llama el polígono funicular.
¿De qué se trata el polígono funicular? Se trata de lo siguiente. Lo que se hace es se elige un punto cualquiera del plano donde están los vectores representativos, y se unen, este punto cualquiera, se lo une con unas rectas a cada uno de los orígenes y extremos de la fuerza. Es decir, a ese punto O que se llama el polo del polígono funicular, ¿no es cierto? Vamos a trazar esa recta, el origen del primer vector representativo unido con el polo, ¿sí? Se llaman rayos polares. Entonces, el rayo polar 1, el rayo polar 2, el rayo polar 3, el rayo polar 4, el rayo polar 5. ¿De acuerdo? ¿Qué son los rayos polares? Son la unión en el polígono de fuerza de los vectores representativos, ¿no es cierto? La unión desde un punto cualquiera, puede estar aquí, 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 en cualquier parte del plano, la unión desde el polo hasta origen y extremos de las resultantes. Obviamente, si tenemos 4 fuerzas, vamos a tener 5 rayos polares. Si tenemos 3 fuerzas, vamos a tener 4. O sea, vamos a tener n más 1 rayos polares en función de la cantidad de fuerza. Una vez hemos hecho eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el primer rayo polar y vamos a trazar una paralela a este rayo polar hasta hacer intersectar esta paralela del rayo polar hasta intersectar a la recta de acción de la primera fuerza. Porque el orden que tengo aquí es B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, y en el mismo orden hay que trazar los rayos polares, rayo polar 1, 2, 3, 4 y 5. Y las paralelas a estos rayos polares intersectando las fuerzas tienen que ser en el mismo orden. Es decir, estos rayos polares, lo que vamos a hacer, en un punto cualquiera sobre la recta de acción de la primera fuerza, ¿sí? Vamos a trazar un lado, una recta que es paralela al primer rayo polar. Y estos se llaman lados del polígono funicular. Entonces, fíjense que aquí le decimos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a hacer con números romanos, vamos a decir, este es el lado 1. ¿Qué es el lado 1? Es una paralela al rayo polar 1 hasta intersectar la primera fuerza. A partir de este punto A, que se llama punto de arranque, de donde arranca el polígono funicular, vamos a trazar sucesivas paralelas a los rayos polares hasta intersectar la siguiente fuerza. O sea, este segundo rayo polar es una paralela, ¿no es cierto? Este lado del funicular es una paralela al segundo rayo polar. Este es un tercer lado del polígono funicular que es paralelo al tercer rayo polar. Este es un cuarto lado del polígono funicular que es paralelo al cuarto rayo polar. Y finalmente una paralela al quinto rayo polar hasta trazar lo que se llama, cada una de estas, ¿no es cierto?, se llaman lados del polígono funicular. Y por lo tanto, este es un polígono, ¿no es cierto?, que se llama polígono funicular. Una vez hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es prolongar o encontrar, si quieren, la intersección del primer lado y con la intersección de la recta del último lado. Primer lado, lado 1 del funicular, en este caso lado 5 del funicular. En este punto donde se intersectan estos dos lados, primero y último del lado del funicular, ¿no es cierto?, es por donde tiene que pasar la resultante. Por lo tanto, la traemos paralelamente así. Y de esa manera hemos encontrado por dónde pasa la resultante. Si este polo está en otro punto, ¿sí?, este punto T va a ser diferente, seguro que va a ser diferente, pero lo que no va a ser diferente es que va a caer sobre la misma recta de acción de la resultante. Por lo tanto, si nosotros cambiáramos la ubicación del polo o cambiáramos el punto de arranque, lo que vamos a conseguir es otro polígono funicular, pero seguro que la intersección del primer lado y el último lado, ¿sí?, va a estar
sobre la recta de acción de la resultante. ¿Por qué? Porque no se olviden que en función del tercer principio de la estática, demostramos el teorema de la transmisibilidad de la fuerza, que una fuerza la podemos trasladar a lo largo de su recta de acción sin que el efecto se modifique. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Con que encontremos cualquier punto de la recta de acción de la resultante, vamos a trazar una paralela a la resultante. De nuevo, tenemos un sistema de fuerza, que es un sistema de fuerzas no concurrente, quiere decir que no concurre en un mismo punto, ¿sí? Elegimos una escala de fuerza, trazamos los vectores representativos de cada una de las fuerzas en escala, paralela a los vectores fuerzas. Eso ya lo hemos hecho en el sistema de fuerzas concurrentes. Y una vez hemos trazado los 4 vectores representativos de la fuerza, en la unión del primer vector con el extremo del último vector me da el vector representativo de la resultante, que sabemos qué intensidad tiene, ¿no es cierto? Midiéndolo en centímetros y multiplicándole por la escala de fuerza. Después lo que se hace es elegir un punto cualquiera del plano, que se llama polo del polígono funicular, y unir ese punto con orígenes y extremos de cada una de las fuerzas, que se llaman rayos polares. Rayo polar 1, rayo polar 2, rayo polar 3, rayo polar 4, rayo polar 5. A partir de ahí, lo que hacemos es trazar paralelas a los rayos polares hasta intersectar la recta de acción de la fuerza. Los rayos polares, elegimos un punto de arranque cualquiera sobre la recta de acción de la primera fuerza y trazamos el lado 1 del polígono funicular paralelo al rayo 1, el lado 2 paralelo al lado 2, el lado 3 paralelo al rayo 3, el lado 4 paralelo al rayo 4 y finalmente el último paralelo al rayo 5. Y decimos ahora encontrar la intersección del primero y último lado del polígono funicular, y sobre ese punto, ese es un punto de la recta de acción de la resultante. Entonces ahí trazamos la recta resultante paralela al vector representativo de la fuerza. Y con eso hemos encontrado la otra incógnita más que aparece, que es la incógnita de por dónde pasa la resultante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No hay duda. Ingeniero, una consultita. ¿Y hay Sí, restricciones para poner el punto? ¿Es el polo? ninguno. Ah, ya. Si quieren, En- si quieren la restricción, a ver, lo voy a volver a cargar, ¿ya? Para contestarle un poco mejor. Entonces, imagínense que si yo trazara el polo más o menos por aquí, ¿lo ven el cursor? ¿Se ve el cursor, Sí, no? sí, lo vemos, lo vemos. Ya, si yo trazara el polo por aquí, sucede que el primer lado, el último lado y el primer lado van a ser medios paralelos. Por lo tanto, capaz que la intersección del primero y último lado, casi seguro que se van a salir fuera de los límites del dibujo. Pero obviamente va a caer necesariamente en algún punto de la resultante, pero capaz que ese punto esté fuera del límite de mi dibujo. Eso es lo que puede suceder. Por eso siempre hay que tener en cuenta al elegir el polo, a ver, hagamos unos rayos polares, ¿no es cierto?, de tal manera que ya tengan una cierta inclinación para que pueda entrarme dentro del dibujo. Fíjense que si yo corriera este polo un poco hacia la izquierda, ¿no es cierto?, seguro que este lado y este lado van a ser digamos, un poco más verticales,
y posiblemente el punto de intersección de estos lados esté muy abajo, pero va a estar sobre una recta de acción del resultante. ¿Está entendido? Sí, sí, ingeniero, gracias, ya lo entendí. Ok. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Y después damos un ejercicio para que hagan ustedes. Entonces vamos a nuestra pizarra y hemos visto todo lo que es la reducción del sistema de fuerzas concurrentes. Y ahora estamos entrando, aquí voy a dejar un espacio. Fíjense que en nuestra pizarra ya he traído lo del otro programa que tenía en otros archivos de mi libro, lo he traído aquí. Entonces estoy armando un nuevo libro. Entonces aquí voy a dejar espacio. Y aquí vamos a ver, estamos en la reducción de sistemas de fuerza, de sistemas de fuerzas no concurrentes en el plano. ¿De acuerdo? Este sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, ¿sí? Lo vamos a resolver mediante el método gráfico. Gráfico inicialmente, que es el del polígono funicular, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un sistema de fuerza, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un sistema de fuerza, vamos a traer unas fuercitas. Supongamos que tenemos esta fuerza, y digamos que esta es una fuerza peso 1. Una fuerza peso 1, hacemos una fuerza peso 2, que sea como esta. Obviamente, dos fuerzas, siempre, dos fuerzas van a ser concurrentes, ¿no es cierto? Incluso si son fuerzas paralelas, ¿sí? El punto de concurrencia está en el infinito. Entonces, siempre dos fuerzas van a ser concurrentes. Entonces, supongamos que tengamos este sistema de fuerzas, ¿sí? Vamos a poner esta fuerza acá. Y voy a poner esta otra fuerza, a ver, así, y voy a poner esta fuerza por acá. Este es un sistema de fuerza totalmente no concurrente. Entonces vamos a decir, esta es la peso 1, que esta sea la peso 2, que esta fuerza sea la peso 3, esta peso 1, peso 2, peso 3, que sea esta de aquí, y la otra que sea la fuerza peso 4. Es posible ir resolviendo esto por parte. Yo puedo resolver, por ejemplo, lo vamos a hacer a ver, quiero ver la hora. Sí tenemos, no tenemos mucho tiempo, pero a ver. Yo podría resolver esto en forma sucesiva aplicando el primer principio de la estática. Es decir, vamos a hacer un método primero, un método de aplicar sucesivamente el
primer principio de la estática. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Aplicar sistemas de fuerzas concurrentes por parte. Es decir, permítame, antes voy a copiar esto abajo para hacer el otro método del polígono funicular, antes de meternos con esto. Okay. Entonces yo puedo decir, voy a elegir una escala de fuerza. Esta es la fuerza peso 1. ¿Sí? Voy a elegir, supongamos que lo elijo una escala de fuerza, tiene este valor. A partir de aquí voy a llevar el vector representativo de la fuerza P2, supongamos que es este, y encontrar una resultante parcial. Entonces la resultante entre P1 y P2 es esta. ¿Sí? Entonces esta de aquí es P1, llamémosle por ahora el vector representativo de la fuerza P1. Voy a ampliar un poco porque lo vean mejor. Este será el vector representativo de la fuerza P1. Este será el vector representativo de la fuerza P2. Uno a continuación del otro. Y desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector, ¿qué me va a dar? Me va a dar el vector representativo, ¿no es cierto?, de peso 1 y peso 2. O sea, su resultante. ¿Por dónde pasa esta resultante? Pregunto, ¿por dónde pasa esta resultante? Por la intersección. Muy bien, por la intersección de su recta de acción de esta resultante. Entonces, esta resultante pasa por la intersección. Entonces, esta será R1, llamemos, 2, ¿sí? La resultante entre la fuerza peso 1 y peso 2, llamémosle R1, 2, a esta primera resultante. Y obviamente, el primer principio de la estática nos dice que el efecto que produce peso 1 y peso 2 es el mismo efecto que produce la resultante. Y ahora puedo decir, voy a encontrar la resultante. Voy a traer esto un poco más acá para no salirnos fuera de nuestra hoja. ¿Sí? Y ahora voy a decir, a continuación viene peso 3. Entonces voy a encontrar la resultante entre R1, 2, ¿sí? ¿Sí? La resultante entre peso 1 y peso 2 con peso 3. Llevaré peso 3, ¿sí? Lo llevaré en la escala a continuación de esta resultante y supongamos que en escala es este vector. ¿Sí? Supongamos que este es el vector. Y este será el vector representativo de la fuerza peso 3. Y si ahora encuentro la resultante entre esta resultante parcial, que en realidad es la resultante entre las tres, me dará otra resultante, ¿sí? Que será esta. Desde aquí hasta aquí le voy a cambiar el color. ¿Sí? La voy a poner, por ejemplo, le voy a cambiar color verde, ¿sí? Y por lo tanto, esta es el vector representativo de la fuerza, ¿qué cosa? Peso 1, peso 2 y peso 3. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa esta resultante? Por la intersección de R1 y 2 y peso 3. Muy bien, por la intersección de R1, 2 y 3. ¿Sí? Por aquí pasa esta resultante. ¿Sí? Por ahí pasa. ¿Esta qué será? Esta será la resultante, ¿no es cierto? 1,2,3. Perdón. El resultante 1,2,3. ¿Sí? Esta resultante la vamos a hacer y también le vamos a poner
colorcito verde. ¿Sí? Y obviamente la resultante será la resultante de estas tres, por lo tanto el efecto que produce esta resultante, ¿no es cierto? R1, 2, 3, ¿no es cierto? Está reemplazando el efecto de peso 1, peso 2, peso 3. Y finalmente, a continuación, llevaré el vector representativo de la fuerza peso 4, que supongamos que en escala sea una fuerza como esta, ¿sí? Lo voy a llamar a partir de aquí, supongamos que en escala sea, perdón, ya perdí el paralelismo, hasta ahí, ¿sí? Y ahora, ¿no es cierto? Este será el vector representativo, ¿sí? Vector representativo de la fuerza P sub 4, ¿sí? El vector representativo de la fuerza P sub 4, está bien, vector representativo del P sub 4. Y ahora encontraré la resultante entre el vector representativo de P sub 1, P sub 2, P sub 3, que será otra resultante, ¿sí? Y será nuevamente desde el origen del primer vector hasta el extremo de estas dos, o sea, de la verde con esta B sub 4 y esta también, para que las distingamos, le voy a cambiar el color y le pondré un color, si se distingue, ya, ese color. Y esta será, obviamente todas están a partir del mismo punto, ¿no? ¿Esta qué será? Este será el vector representativo. El vector representativo de P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, que será igual, ¿no es cierto? P sub 3, P sub 4, que será igual, ¿no es cierto?, a la resultante total, ¿sí? Que será igual a la resultante. ¿Por dónde pasa esta fuerza? Por la intersección entre B sub 4, entre P sub 4 y esta resultante. En la intersección, y fíjense que aquí ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema porque si yo quiero intersectar esta con esta, ¿sí? Me va a intersectar fuera de los límites de mi dibujo, capaz que sí. Capaz que creo que he tenido suerte. Justo, más o menos que justo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está un poquito más allá de esa intersección. Entonces, por ahí pasará la resultante, ¿sí?, de el sistema total, donde se intersecte la P sub 4 y la fuerza. Permítame hacer algo para que este ejercicio no quede como un caso especial, ¿sí? Voy a cambiar un poco esta P sub 4, la voy a cambiar y la voy a hacer un poco así, ¿sí? La voy a cambiar, supongamos que P sub 4 está así, para que no nos dé un caso especial en la primera. Hasta aquí estábamos, entonces ahora la dirección de P sub 4 no va a ser esa que teníamos, sino va a ser esta. Y vamos a decir que en escala era esta, una fuerza más o menos como esta. Y por lo tanto, la resultante va a ser esta. Pero ahora la intersección entre la verde y la naranja, ¿no es cierto?, está por aquí, está por ahí, y por ahí tiene que pasar la resultante del sistema de la fuerza completa, ¿sí? Entonces, esta es igual a la resultante total. ¿Se entendió? O sea, lo que Sí, estamos ingeniero, haciendo, se entendió. fuerzas concurrentes, ¿no es cierto?, en forma
en forma sucesiva. Entonces tenemos una fórmula. Este es, ¿no es cierto?, aplicando sucesivamente el primer principio de la estática. Y ahora vamos a ver cómo nos va con el polígono funicular. Entonces, nuevamente voy a copiar. Esto ya no nos sirve porque hemos hecho una modificación. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Voy a eliminar estas filas. Y voy a copiar nuevamente las fuerzas. Voy a copiar las fuerzas y le voy a quitar la resultante parcial. ¿Sí? Entonces voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Y tenemos nuestras nuevas fuerzas como antes. Y ahora para que sea igual, lo voy a llevar en la misma escala, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que llevar en escala? El vector representativo de peso 1, de peso 2 y de peso 3 y peso 4. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a traer aquí. No copió. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4 y el R va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí. Entonces este es mi polígono de fuerza, ¿no es cierto? Este es nuevamente el vector representativo de la fuerza peso 1. Este es el vector representativo de la fuerza peso 2. Peso 2, perdón. Este es el vector representativo de la fuerza peso 3. Y este es el vector representativo de la fuerza peso 4. Y ahora tengo que, y este es, obviamente, es el vector representativo de la resultante, que es la resultante. Y con esto ya tengo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tengo? Tengo en escala, porque es el método gráfico del polígono funicular, tengo en escala, ¿sí?, el valor de la resultante, la intensidad de la resultante, ¿sí? Entonces, esto es la aplicación, método aplicando el polígono funicular. Okay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Elegir un polo. Tenemos que elegir un polo. Como decíamos el otro día, si yo elijo un polo por aquí, no quiero salirme fuera de los límites del dibujo. Entonces, voy a elegir un polo por acá. Voy a insertar el polo. Supongamos que el polo es este. Vamos a ver si no nos salimos fuera del límite del dibujo. Voy a insertar ahora los rayos polares, ¿sí? El rayo polar 1. Le voy a cambiar de color para que los distingamos. Hasta el polo. Desde aquí hasta el polo. Y este es el rayo polar 1. El rayo polar 1. Y así sucesivamente. Y tracemos todos los rayos polares. El rayo polar 1, el rayo polar 2, desde el polo hasta donde termina la fuerza P1 y empieza la fuerza P2. El otro rayo polar desde el polo hasta
donde empieza la fuerza P sub 3. El rayo polar 2. Este es el rayo polar 3. Y el rayo polar 4, desde el polo hasta la última fuerza. Cuidado con el orden, ¿sí? Siempre tenemos que llevar el orden, ¿sí? Entonces, rayo polar 1, 2, 3, perdón, este está mal, este es el 4, eso es lo que hay que tener cuidado, este es el 4, lo voy a escribir acá, este es el 4, y nos falta el rayo polar 5, que será desde aquí hasta aquí, y este es el 5. ¿Sí? 5. ¿Sí? Y ahora tracemos el polígono funicular. Entonces tenemos que trazar paralela al primer rayo polar hasta intersectar la primera fuerza. La primera fuerza es esta de aquí. Aquí dice P1C, acá hay algo que es P1 solamente. ¿Sí? Entonces este será el primer lado del funicular. Voy a hacer algo, los voy a cambiar de color para que se vean mejor. A estos rayos polares los voy a cambiar de color, le voy a dar color naranja. Y también a este le voy a dar color naranja para que lo vean. Entonces este será el primer lado del polígono funicular. Después tengo que trazar una paralela al rayo polar 2 a partir de este punto de arranque. ¿Hasta dónde? Hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 2. Este será el lado 1 del funicular. Este será el lado 1 del funicular. Este será el lado 2 del funicular. El lado 2 del funicular. El lado 3 del funicular tendrá que ser paralelo al rayo polar 3 hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P3. La fuerza P3 está acá. Entonces tengo que intersectar, tengo que ampliar la recta de acción de la fuerza P3. ¿Sí? Este será el lado del funicular 3. A continuación tendré que trazar el lado 4, que es paralelo a este rayo polar hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 4, pero P sub 4, P sub 3 y P sub 4 está acá arriba. Entonces tengo que intersectar, ya perdí el paralelismo. De nuevo, entonces así no pierde el paralelismo. Hasta intersectar la recta de acción de la fuerza P sub 4. Por lo tanto, este es el lado 4 del funicular. 4 del funicular. Y desde este punto que he llegado, tendré que trazar el lado 5. Y el lado 5 es paralelo al rayo polar 5. Ese será este. Este es el rayo polar 5. ¿Dónde está la resultante? En la intersección de ¿qué? De el primer lado y el último lado. Entonces, acá tengo el primer lado y aquí tengo el último lado. Entonces voy a trazar una línea. Voy a trazar una línea segmentada, delgadita, para prolongar, para que se vea que estoy prolongando, ¿sí? Que estoy prolongando. Esto tengo que hacerlo justo acá, que estoy prolongando el
el último lado del funicular. Tiene que ser prolongación, perfecto. Estoy prolongando el lado 5, ¿sí? Hasta intersectar la recta de acción del lado 1. Entonces voy a insertar aquí el punto este. Y por este punto, ¿no es cierto?, tiene que pasar la resultante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Está un poquito más abajo. Wow. Se fue a otro lado. Me fui a otro archivo. Permítanme. Estoy aquí. Entonces, por ese punto pasa la resultante. Entonces, por ahí pasamos, ¿sí?, la paralela a la resultante. ¿Sí? Y por ahí está la resultante. Entonces, si hemos hecho bien las cosas, si la escala está bien, si las paralelas están bien, ¿no es cierto?, tiene que ser similar al de arriba. Vamos a ver, lo voy a hacer más chico, ¿sí? Y fíjense que está más o menos por ahí, ¿sí? Esta resultante, que era la resultante total, ¿sí?, que era esta, ¿sí? Fíjense que está más o menos, ¿sí? Primero que obviamente que es paralela, pero fíjense la ubicación. La ubicación está cortando, si es que se puede ver, ¿sí?, está cortando a esta recta por acá. O sea que está en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Y de esa manera, aplicando el polígono funicular, hemos encontrado la resultante del sistema de fuerzas no concurrente mediante el método del polígono funicular. Si yo cambiara el polo, o cambiara el punto de arranque, ¿sí?, seguro que voy a caer sobre un punto de la recta de acción de la resultante. Por lo tanto, la resultante tiene que estar en el mismo punto. Entonces, yo le pido como tarea, ¿no es cierto?, que ustedes se pongan un sistema cualquiera, ¿no es cierto?, y hagan el cálculo gráfico de la resultante mediante el método sucesivo, ¿no es cierto?, y hagan otro dibujo y hagan mediante el método del polígono funicular. Y algo más, la pregunta es, si yo cambio el polo del polígono funicular y cambio el punto de arranque, ¿cuál era el punto de arranque? El punto de arranque es donde yo trazo, ¿no es cierto?, la primera vez el primer lado del polígono funicular sobre la primera fuerza. Ese es lo que se llama el punto de arranque, ¿sí?, a la fuerza P1. ¿Sí? Estos lados del polígono funicular, permítanme, los voy a hacer un poco más grueso, capaz que no se ven. Creo que ahora está mejor, ¿sí? Esos son los lados del polígono funicular. ¿Sí? Ahora, decíamos que este también tiene que ser, este es el quinto lado, ¿sí? Lo vamos a hacer más grueso también. ¿Sí? Entonces, decíamos que si cambiamos el punto de arranque, que es este punto donde el primer rayo polar trazado para el primer lado del funicular trazado paralelo al rayo polar hasta intersectar la primera fuerza, este punto puede ser aquí, en cualquier punto de la recta de acción de la fuerza P1. Si yo cambio el polo o el punto de arranque, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que dar sobre recta de acción de la resultante. Eso tiene una demostración. Entonces, esa demostración quiero que la lean en el libro, ¿no es cierto?, y la estudien, porque es muy importante saber el por qué. Nuevamente, pregunta de examen, ¿sí?
demostrar la justificación, así está en el libro como justificación del polígono. Ingeniero, creo que en esa demostración el vector 2 con el vector 3 así se anulan, ¿no ves? Creo, algo así creo que era. Sí, así es, señor. Sí, señor. Y por eso era que el 1 con el 5 quedaban los dos y se intersectaban. Correcto. Esa quiero que la estudien, ¿ok? Estudienla. Pero es pregunta de examen a veces. Entonces, demostrar la justificación del polígono funicular para encontrar, pongámosle como su nombre dice, para reducir un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Ok? La miran, la estudian y después me la explican. A alguien le pediré que ponga su pantalla, ¿sí? Y que me la explique poniendo su celular a su hoja de papel o así con AutoCAD, con Excel, con lo que quieran, pero a alguien le diré, ¿no es cierto?, que me explique la justificación del polígono funicular. Ok, jóvenes, eso es. Si no hay